en este sentido también de la rusofobia y en un sentido fascista que también es muy preocupante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro de Europa? Pues creo que sí, ya lo tienen de frente. Si se sigue esperando que este conflicto siga avanzando, pues va a venir una crisis económica todavía peor de a la que ya se están enfrentando, ¿no? Este invierno justo, ahí algunas de las esperanzas era que aflojaran un poquito los europeos y se tratara de llegar a algún tipo de negociación. Evidentemente esto no pasó, pero tuvieron que buscar otros mercados o tuvieron que hacer uso también de sus reservas de energéticos para poder pasar este invierno. Sin embargo, si este conflicto continúa todavía para el siguiente invierno, no sabemos bien cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces, pues eso un poquito en ese sentido. Y ya finalmente, como en la relación de Rusia con China, ya lo había comentado, China es un aliado estratégico importantísimo para que Rusia haya podido hacer frente a todas estas sanciones económicas, ¿no? Pero no podemos también perder de vista de que China pues también tiene sus propios intereses y tampoco se va a terminar de alinear totalmente como hacia los intereses rusos y mucho menos pues hacia los intereses occidentales, ¿no? Entonces van a tratar también de guardar, y lo han estado haciendo, han tratado de mandar, de guardar como su propia distancia para pues ellos también continuar como con bueno, rescatando lo posible o la ventaja posible en todo esto, ¿no? Y creo que lo dejaría por aquí porque me extendí mucho. Gracias. Bueno, no sé si, Talia, 3 minutos, porfa, ¿vale? Ok, no sé cómo medirlo, pero bueno, yo quisiera responder a la pregunta de China. Yo creo que sí faltó hablar un poco de la participación de China en ese conflicto, aunque no sea un actor directo. Pues si estamos hablando de las potencias principales que no son occidentales, China está incluso más avanzado en muchos temas. Entonces yo creo que la postura china desde un inicio llama mucho la atención, ¿no? Porque en esa guerra, incluso abstenerse se volvió ser una postura que podría beneficiar a Rusia. Entonces, digo, lo trato de poner en palabras políticamente correctas porque China nunca se expresó como un país prorruso, nunca tomó un partido explícitamente. Sin embargo, también dejó claro que no se iba a llevar con esta ola de propaganda occidental. Entonces, es una figura muy interesante. Claramente es un país que también tiene y representa sus propios intereses, principalmente en su región. Se habían generado muchos discursos de que a lo mejor China va a dejar que Rusia lo haga porque en un futuro China quiere reconquistar o tener o simplemente poner en su marco legal a Taiwán. Creo que sí es lógica porque China también como Rusia es un país enorme con una historia bastante compleja, pero China no únicamente lleva la agenda de Taiwán, o sea, también está el tema de Spratly Islands, también está la guerra comercial que China tiene con Estados Unidos, etcétera. Entonces, pues China es un país bastante ocupado con su agenda, entonces yo no creo que China posicionaría como un mediador o un actor principal en esa guerra. Sin embargo, es un país que va a tomar un papel bastante importante sobre una posible alianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy llamativo que la semana pasada China justo fue el único país que propuso una resolución, bueno, un dictamen, o vaya, vamos a decir, un documento de 12 puntos, si no me equivoco. Y estuvo muy interesante como el bloque occidental lo descartó incluso sin checar el contenido. Simplemente era de que no vamos a aceptar nada propuesto por China porque seguramente apoyan a Rusia. Explícitamente hicieron esa propaganda. Es muy interesante. Aquí tampoco digo que China es un ángel, simplemente quiere ayudar a las dos partes, pero al menos China sí ha sido un actor un poco más neutral. Y han habido varios actores así. O sea, es por eso que Putin, después de aproximadamente 5 o 6 meses, se reunió con Recep Tayyip Erdogan. Turquía es un país miembro de la OTAN. Turquía también ha sido un país que ha lucrado a través de negocio de guerra. Pero ¿por qué se une con ese país? Porque es uno de los pocos países que no han tomado una postura radical y una postura que haya adoptado rusofobia. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que China sí está ocupando un papel muy importante este año que explícitamente proponga una resolución. Quiere decir, estoy aquí, no porque esos 12 puntos van a resolver el conflicto, sino porque China quiere ser más parte
del chisme, vaya, porque China es un actor muy importante. No creo que retome el papel de Rusia o no creo que haga un propaganda prorruso, pero China actualmente está en una guerra, está en una rivalidad con Estados Unidos. Entonces, el enemigo de mi amigo puede convertirse en mi amigo, aunque no tengamos una agenda en común. Entonces, yo creo que sí es muy curioso y sí hay que tomar muy en serio la agenda china, porque ahorita ya vemos la fragilidad de la hegemonía occidental. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos espera? Pues China tiene un dominio muy, muy fuerte en el ámbito tecnológico. Y Rusia tiene un dominio muy fuerte en el ámbito militar, pues los dos países tienen mucho en común y tienen muchas diferencias. Los dos países son países rebeldes que no pueden ni siquiera entrar a esa categoría famosa occidental que decimos, los países desarrollados en vías de desarrollo y no desarrollados no entran porque cuentan con varios fragmentos que podrían como violar una categoría. No podemos decir que China y Rusia son países en vías de desarrollo, no es igual que Malasia, no es igual que México, pero tampoco los podemos categorizar en un estándar, hablando en términos económicos o tecnológicos, en un estándar de europeo. Entonces, yo creo que si China quiere hacerse presente, es muy importante como su rol, ni siquiera quiero decir mediador, sino como un participante eficiente y de suma importancia que sí tendríamos que voltear la mesa y ver, porque cualquier tensión que China pueda tener con Estados Unidos también va a impactar a esa guerra. Muchas gracias, Talia. Y finalmente, no sé, todavía no. Sí. Un minuto. Sí, y te lo respetaré. Te lo respetaré por ley de equivalencias. Tengo un problema con varias cosas. Primero, la idea del futuro. No es que no haya uno, es como uno predice el futuro. Ninguno de nosotros vio de repente, va a llegar una gripe que va a paralizar absolutamente toda la economía global. En realidad, es difícil en realidad dentro de las ciencias sociales hacer ese tipo de prospectivas porque no solamente son demasiadas variables, sino que además podemos llegar a caer en un desconocimiento de en realidad cuáles son las formas materiales en las que se está reproduciendo el mundo, ¿no? Podemos llegar a decir, bueno, es que el capitalismo es el sistema más fuerte que existe y luego estacionas mal un barco en el estrecho de Suez y en el canal de Suez y pues resulta que se paró toda la economía y todos lo vimos, fue maravilloso, lo podíamos ver en tiempo real, ¿no? Y entonces el asunto es ese, a ver, realmente podemos ver y reflexionar el futuro del conflicto en diferentes escalas a partir de la información que tenemos, o podemos más bien empezar a ver cómo es que materialmente estamos desarrollando las diferentes capacidades, las diferentes organizaciones, la forma en que estamos produciendo mundo. Y ahí está el detalle, ¿no? Porque resulta que podríamos decir es que estamos viendo un nuevo escenario de Guerra Fría. Pues el problema es que la Guerra Fría sí tiene una mediación ideológica importantísima. Y ustedes y yo actualmente lo que estamos viendo es una competencia intercapitalista, que en unos espacios se mide como una competencia directa, en otros espacios se dice como forma de cooperación. Y tenemos que tener mucho cuidado en ello, porque de repente podemos decir es que A quiere esto, B quiere esto, C, y puede ser que A, B, C sean un geografismo. O sea, Estados Unidos quiere esto. A ver, Estados Unidos son muchas realidades. Estados Unidos es un estado, es una cuestión relacional, no es una tulpa, o sea, no es algo que con nuestra imaginación lo hacemos vivir, ¿no? Y entonces, hay sectores de Estados Unidos que están muy interesados en que se mantenga la guerra y hay otros que no. Y hay sectores de la economía china que están interesadas en que se mantenga la guerra y hay otras que no. Las estrategias que se están dando hacia el Pacífico, pues a final de cuentas están mucho más amarrados a los intereses norteamericanos, porque resulta que el 80% de la población, de la producción global pasa por esa vía, ¿no? Tú puedes decir, entonces eso afecta, ¿qué? Bueno, afecta planes de desarrollos infraestructurales que se pueden pasar por las cercanías del territorio ruso, como el caso de Lobor. Y entonces ahí sí tienes una renegociación, pero es qué tipo de espacialización, qué tipo de formulación es la que se está generando y qué se afecta y a quién afecta. ¿Me explico? Y entonces, lo importante de generar este tipo de análisis es empezar a observar en su justa medida a los diferentes actores, ¿no? Y empezar a entender las contradicciones intrínsecas que se van produciendo dentro de la misma estructura del sistema, ¿no? Y creo que sería todo, sin pasarme. Muy bien. Muchas gracias. Finalmente. Bien, muy brevemente. Bueno, la pregunta del compañero, ¿qué futuro de Europa, no? Pues lo que vemos es que
Alemania, cuando se unificó en el 90, empezó a crecer mucho con el gas ruso barato y con contratos de 30 años. Ahora, esta sustitución del gas les ha pegado muchísimo y por lo tanto, no solo a la vida industrial, sino civil, ¿no? Veíamos cosas como que, vi un anuncio de las autoridades alemanas de que no te bañes totalmente, nada más báñate lo más esencial porque hay que ahorrar agua y calefacción, ¿no? O sea, que el agua esté caliente. Entonces, bueno, con temor a equivocarme, porque ya ven que siempre uno se equivoca en estas predicciones, pero podría yo decir que Europa está pasando de ser aquella zona de bonanza a una zona de carencia. Incluso el motor europeo, que es Alemania, estamos viendo cómo su población, porque también lo que no se dice son las huelgas, las manifestaciones antiguerra. Los alemanes ya han tenido manifestaciones antiguerra, los franceses, pero también hay una parte de los franceses que apoya mucho a Ucrania. Entonces, pues creo que si Europa no se apura con la revolución verde, incluso con la energía nuclear, pues sí va a sufrir bastante, ¿no? Si logran rápido reciclarse a tener reactores nucleares como antes los tenía Alemania, ponerlos en marcha, Francia sí los tiene, entonces probablemente se mejore la situación. Sin embargo, se cumplió esta visión de Brzezinski de separar a dos colosos, Alemania y Rusia, no deben estar unidos. Pero también hay otra vertiente que plantea que en Ucrania se está peleando el futuro del orden mundial, ya sea multipolar con China, Rusia y los países en desarrollo, como decías. China y Rusia tienen, para nosotros como países en desarrollo, es más viable con ellos el desarrollo porque el modelo neoliberal que ha llevado a Estados Unidos desde el 79 y que nos impuso en el 82, ¿no? Por medio de la deuda externa, pues descapitalizó al país. El empleo también decreció, hubo un tope salarial que no se ha remontado todavía, ¿no? Y bueno, ahí parece que se está librando el nuevo orden mundial, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Pero también hay otras versiones que dicen que Estados Unidos está viviendo su decadencia como gran potencia mundial. Y cuando esto sucede, la historia sí es muy firme y tiene leyes objetivas. Todo lo que hacen para revertir esto se vuelve como un catalizador a la inversa. Entonces podemos ver qué va a pasar con este desgaste en armamento que están teniendo las grandes potencias, que sí están ganando las fábricas armamentistas, pero ¿y la población? Estados Unidos tiene 40 millones de pobres, ¿no? Y como decía Federico, son varios Estados Unidos, varios lugares, hay fracciones de población que tampoco quieren la guerra, ¿no? Y Asia-Pacífico sí se está constituyendo como el pivote del crecimiento económico mundial, pero ya desde hace rato, ¿no? Obama ya lo planteaba y por eso quería crear el Transpacífico, ¿se acuerdan? El TTP, para evadir a China. Sin embargo, con Trump fracasó esto y hoy vemos que China, como ya se dijo, es una gran potencia tecnológica y con Rusia están en la Organización para la Cooperación de Shanghái y por lo tanto tienen una muy buena relación. China le da cash, digamos así, préstamos, y Rusia también le dio mucho armamento, le vendió mucho armamento y tienen la ruta polar de la seda en común, que sería pasar por el Polo Norte. Entonces, pues todavía vamos a ver.
el año que viene, si nos invita Sandra, pues vamos a evaluar todo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Me gustaría, antes de terminar, por dar por concluida la mesa, leer un comentario que hacen a través de Facebook, en donde justamente felicitan a toda la mesa por las aportaciones tanto críticas que se han hecho y que agradecen que estas perspectivas no caigan en la reproducción de discursos occidentales o institucionales. Y finalmente, me gustaría hacer una invitación a nombre del proyecto para la presentación de un documental muy interesante que se titula Mujeres del Mar, que es dirigido por Mario Corona Payán y que vamos a contar con su presencia el próximo 10 de marzo a las 11 horas en esta misma sala. Entonces queda la invitación abierta.